En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, queridos fieles, es muy hermoso ver todo este despliegue que se va haciendo acá en Perú, en Lima en particular. Tuvieron la ceremonia, también han estado bastante visitados en diciembre, que le pedí a Monseñor de Galarreta que viniera a dar confirmaciones, a lo cual accedió muy gustoso, quedó muy contento Monseñor de Galarreta, que vino con el Padre Caliri a dar las confirmaciones. Lamentablemente yo no lo pude acompañar en esa ocasión, por eso mandé al Padre Caliri, al prior de Chile. Sé también que hubo todo un despliegue para la ceremonia, vi fotos, videos. Monseñor, repito, quedó muy contento. Y es lo que va pasando en nuestros centros de misa, en nuestros prioratos, cómo nos vamos cada vez asentando más y dándole una importancia cada vez más grande. Siempre se la dimos, pero bueno, no siempre era posible tener todo un despliegue litúrgico. Hoy estamos teniendo esta misa cantada que realmente muestra lo que es la Iglesia, lo que es además en particular la fraternidad. En los centros de misa a veces es difícil ver todo el despliegue litúrgico que se puede tener en un priorato. En los prioratos tenemos 3, 4 sacerdotes, 5, 6 en el caso de Mendoza, qué exageración. Tienen 1200 fieles Mendoza, antes que me reten, tienen 1200 fieles Mendoza. Normalmente viene un solo sacerdote, viene a las apuradas, tiene que irse corriendo a Ecuador, va, vuelve. Gracias a Dios que tenemos este lugar que la providencia nos dio ya hace unos años. Pero, ¿qué quiero recalcar en este sermón, si me permiten, queridos fieles? Es justamente ese aspecto que a veces no se nota tanto en los centros de misa, pero que está, y que es lo que le está vivificando a este centro de misa de Perú, de fuerza institucional que tiene nuestra congregación de orden a Dios. Fuerza, voy a explicarme, porque son palabras a veces medio raras las que estoy usando. La fuerza, en definitiva, de la paternidad de la Iglesia. La fuerza de paternidad, el aspecto de paternidad que tienen los sacerdotes, que es lo que ustedes vienen a buscar acá, pero que lo tienen no solo por ser sacerdotes, y a eso es lo que me quiero referir, no solo por ser sacerdotes católicos, no solo por ser sacerdotes tradicionalistas, sino por ser sacerdotes tradicionalistas de una congregación católica que además intenta guardar la pureza doctrinal y litúrgica. La paternidad de la fraternidad sacerdotal San Pío X. El aspecto de paternidad, vuelvo a decirlo, no la paternidad espiritual individual del sacerdote solamente, sino la paternidad sacerdotal de Cristo en su cuerpo místico, en su iglesia. La paternidad de la iglesia. Lo que pasó con nuestro Señor se repite en la iglesia. Y es difícil ver la paternidad de Dios hoy en día en la iglesia al verla afeada, al verla escupida por esta crisis que la tiene postrada. Así como era difícil para los apóstoles ver la divinidad de nuestro Señor ahí en la cruz, y por eso salen arrancando, y queda solo San Juan de todos los apóstoles, es difícil ver hoy en día en la iglesia la divinidad y la paternidad. Pero está, es irrenunciable.
Hubo tiempos en que la paternidad sobrenatural de la iglesia cubría el mundo entero, pero fue creciendo este misterio de iniquidad y la paternidad de la iglesia se escondió. Y hoy la iglesia está desfigurada, como Cristo en su pasión. La gloria de Roma, la gloriosa Roma, la gloria del Papa, la gloria del magisterio, que durante 20 siglos brilló, fue luz del mundo, la gloria de Roma, hoy está oculta. Y lamentablemente la jerarquía se presenta como la recolección de lo peor. Y no sentir para los fieles, para los católicos del mundo entero, no sentir la paternidad, sentir al revés, esa orfandad, es una prueba enorme para la fe. Por supuesto, Dios nuestro Señor que lleva todo desde arriba, que no se le escapa nada, que tiene todo en sus manos, nos va dando atisbos de la divinidad de su iglesia, para que justamente nuestra fe no se apague. Yo les diría, ¿dónde está esa chispa de divinidad de la iglesia? Es así como, recuerden, antes de la pasión, pocas semanas antes de la pasión, nuestro Señor se lleva a los apóstoles al monte Tabor. Solamente 3 van a subir con él, Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura. Le muestra como sensiblemente la divinidad. ¿Por qué? Porque iba a venir la pasión y nuestro Señor quería afirmarnos en la fe. ¿Cuál podemos decir en estos momentos de pasión, de oscuridad? ¿Cuál es la transfiguración de nuestro Señor o de la iglesia en los tiempos de crisis, de fealdad, de pasión de la iglesia? ¿Dónde está ese brillo? Ese contacto, queridos fieles, es en la misa. La iglesia se transfigura en la Santa Misa. La misa de siempre, la misa tridentina, la misa de 20 siglos, es la belleza de la iglesia, es la transfiguración de la iglesia. El único lugar hoy donde aparece la belleza de la iglesia que nos muestra, sí, es divina, es la misa. Ese contacto con la belleza santa, esa belleza superior, esa belleza que impacta, porque es ahí donde llega a descubrirse todavía la iglesia. Y por eso San Pío X, cuando ve que viene el modernismo, quiere revitalizar tanto la liturgia, con el canto gregoriano, con las ceremonias bien cuidadas. Ya San Pío X, hace más de 100 años, 120 años. Porque en la misa, en la Santa Misa Católica, está la belleza de la iglesia, que nos provoca la fe en la Eucaristía. Es la presencia real del Verbo encarnado entre nosotros en el Santísimo Sacramento, no ya figura, sino realidad. Pero somos llevados de a poco a esa fe por la belleza de la misa. Pero necesitamos algo más. Eso no basta. No me basta con ver la belleza de la iglesia en la misa de siempre. No me basta. No basta con tener a nuestro Señor en la Eucaristía. Necesito
la paternidad de Dios. Necesito descubrir la paternidad de nuestro Señor, la paternidad de la iglesia, que la iglesia me asuma como hijo. Y eso, queridos fieles, solamente lo da el sacerdocio. Es la presencia del Padre en esa paternidad espiritual. El sacerdote recibe ese poder, esa autoridad del Padre con mayúsculas, para engendrar almas a Dios. Función paterna, función de Padre. Es el sacerdote en que en cierto modo engendra al Hijo en el altar, por las palabras del sacerdote que el Hijo se hace presente. Y por eso negar uno de estos misterios es negar la esencia de la religión católica, es negar la acción de la Trinidad. No puede estar Dios si no está la Eucaristía, porque faltaría el Hijo, faltaría el Verbo. Pero tampoco puede estar Dios si falta el sacerdote, porque faltaría el Padre. Es el sacerdote el que da a nuestro Señor en la Eucaristía como el Padre da al Hijo. Y de esa unión entre la paternidad sacerdotal y la filiación eucarística surge la caridad, que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces con eso ya nos basta. Eucaristía y sacerdocio. No, queridos fieles, algo más todavía. Nuestro Señor se transfigura, pero se transfigura en el monte. Podríamos decir que la iglesia es el monte donde se transfigura nuestro Señor, sí, pero en nuestro caso, nuestro monte Tabor es la institución de la Fraternidad San Pío X. Y más concretamente todavía, los prioratos, y como extensión los centros de misa. Es el priorato, el monte Tabor, ahí nuestro Señor nos muestra lo más hermoso del rostro de la iglesia, que es la liturgia de siempre, la Santa Misa. No nos hizo tiendas como quería San Pedro, que San Pedro entusiasmado dice, Señor, está buenísimo esto. Hagamos 3 carpitas, una para ti, una para Elías, una para Moisés. No es ya una carpita, es un castillo que nuestro Señor nos deja en la cima del monte, que son los prioratos. Ahí en esas fortificaciones es donde se nos transfigura la iglesia y aparece nuestro Señor realmente presente, cubierto con esas vestiduras blancas, así como en el Tabor, así también es en la misa, que aparece cubierto de esa vestidura blanca que es la Sagrada Hostia. Es muy necesario entender esto, queridos fieles. La misa es el centro, sí, es la perla, pero debe ser encontrada en el castillo, dentro del castillo, dentro del Monte Santo. Los fieles se unen, entran en contacto con la divinidad de Cristo en la misa, pero luego de haber subido a ese monte que es la iglesia, y en nuestro caso, en nuestra parte de iglesia, que es la fraternidad. Esto es importantísimo. No vamos a llegar a penetrar en el misterio de la iglesia, de la misa digo, si lo hacemos fuera de la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia la vivimos en nuestros centros de misa, en nuestros prioratos, queridos fieles. La crisis, esta crisis tremenda de la iglesia, al quebrar la doctrina y la moral, desintegró la familia, quebró la autoridad paterna. Lo vemos tanto, queridos fieles, vemos tanto cómo es atacada toda la familia, pero particularmente la autoridad paterna. Ante esa ruptura, la autoridad del padre solo puede ser restituida, la autoridad paterna, por la autoridad de la iglesia. O sea, las paternidades, toda paternidad viene de lo alto, viene de nuestro Señor, pero viene por medio de la iglesia, por la paternidad de la iglesia y por el altar, Dentro de esa fortaleza que es la institución, quedan entonces los prioratos. La crisis de la iglesia es tremenda, queridos fieles, sí,
pero tenemos el sacerdocio y lo tenemos en la institución, que es la Fraternidad San Pío X. La relación del sacerdote con las almas es la relación de Cristo con la Iglesia, así como la Iglesia nace del costado abierto de Cristo, la familia cristiana es formada también por la Iglesia, por los prioratos, por los centros de misa. El sacerdote es padre no solo de individuos, sino también de las familias católicas. Con lo espantoso de la crisis, muchos católicos empezaron a creer que puede haber iglesia sin sacerdote o sin conexión sacerdotal. Y a veces se formaron comunidades de laicos, preocupados sí por la crisis, pero que no se preocuparon por tener acción sacerdotal, o solamente la acción sacerdotal en la parte sacramental, y no es solamente eso, la acción paterna. Quedaron comunidades a veces estériles por eso. Y por eso, queridos fieles, brilla tanto la obra crucial de Monseñor Marcel Lefebvre, la obra grandiosa de Monseñor Lefebvre, una congregación para transmitir el ideal sacerdotal. El priorato, el sacerdocio, no es un mero dispensador de sacramentos, es mucho más que eso. Toda la autoridad, toda la paternidad de nuestro Señor está transmitido al sacerdocio y por el sacerdocio a las familias. Es muy difícil hoy, queridos fieles, para las familias a veces cumplir con su deber de Estado. Muchos padres a veces que no se atreven a tener hijos por lo horrendo de la situación del mundo, pero el apoyo de la autoridad de la Iglesia, de la autoridad sacerdotal, les da seguridad. Tienen un altar, tienen los sacramentos, tienen asegurada esa asistencia a sus hijos con la doctrina, viviendo la vida de la Iglesia en los prioratos. Por eso Monseñor Lefebvre nos recordó siempre a los sacerdotes ese deber de actuar en un ambiente semejante al de una parroquia, y debemos levantar, es la obligación nuestra, queridos fieles, levantar esos montes, esos tabores, sin los cuales nuestro Señor no puede transfigurarse, no puede mostrarse. Es lo grave de la deformación litúrgica actual, que es una destrucción litúrgica al destruir la misa tradicional. Destruir la misa, socavaron los fundamentos mismos de la Iglesia, y las parroquias dejaron de ser canales de vida. Robaron la perla, se derrumbó el monte. ¿Por qué la Fraternidad San Pío X ha subsistido 54 años? Si a veces somos tan flojos, tan tibios, porque nuestro fundador, queridos fieles, en primer lugar, nos puso la misa como centro, ¿sí? Pero además nos hizo vivir la vida de la Iglesia en la institución, que es la fraternidad, concretizada en esas parroquias que son nuestros prioratos. El centro de todo es la misa. Sí, es indiscutible, queridos fieles, no vamos a discutir eso. Solo ahí podemos tomar fuerzas para no abandonar, para no ser flojos y abandonar a la Iglesia en su pasión. Sí, pero ¿cuánto necesitamos del monte? ¿Cuánto necesitamos de los prioratos? La institución católica, para no ser un mero espectador externo, sino vivir la misa desde adentro. Ahí está la grandeza de la obra de Monseñor Lefebvre, que sea de hace 54 años preserva en su pureza el sacerdocio y la Eucaristía. Y ahí entonces sí vamos a decir con San Pedro, Señor, qué bueno que es que estemos aquí, sí, en lo más duro de la pasión de la Iglesia, qué bueno que estemos aquí con los ojos extasiados por la belleza de la Iglesia, que es la misa, pero también con los pies firmes en la cima del monte, que son nuestros prioratos, que son nuestras capillas. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.